arreglarlo, tratamos, ¿no es cierto?, de unas condiciones básicas de sus estructuras totalmente deformadas por alguna condición de procesos no aptos, condiciones de conformación plástica no consideradas de las buenas. Entonces, los tratamientos regenerativos de recocido normalizados prácticamente se mencionaron todos. Vimos unos que le daban una bondad de tenacidad y dureza, ¿no es cierto?, que era el temple. Pero ahora vamos a hablar un poco de aquellos tratamientos que se le efectúan en forma superficial a piezas que realmente necesitan trabajar al desgaste en cuanto a su contacto superficial. Alguna forma me ha exigido y otras menos. Entonces, el motivo de endurecer la parte superficial es decir, che, yo tengo una resistencia más o menos considerada a ciertas condiciones de trabajo, a trabajos que son generados por un contacto directo, piel a piel, como un contacto, digamos, ocasional por la pasada o el roce de un líquido en caliente, o si no, por condiciones extremas de cambios totales de temperatura en forma brusca. Entonces, yo lo debo adecuar que esa superficie sea resistente. No obstante, esa resistencia a la superficie me otorgan otras bondades. Al margen de la dureza, por lo general, en algunos casos, que ya lo mencionan, son resistentes a ciertas condiciones corrosivas. Partiendo prácticamente de la base de una filmina en la cual el diagrama hierro-carbono incipientemente en la zona de transformación oceanítica y un montón de veces paralelas, en la cual las temperaturas acaban a regir por arriba del tiempo de transformación de los 725 grados, 727. Ahí se van a generar todos estos cambios, digamos, en orden superficial, que vamos a ver dónde los realizamos. ¿Cuáles son estos tipos de procesos? Vamos a hablar de la cementación, de la carbonitrulación, combinada con la nitrulación y la nitrulación propiamente dicho. Entonces, en cierta forma, lo que tenemos es una técnica para mejorar la resistencia al desgaste sin afectar la zona interior. ¿Por qué la zona interior? Porque la zona interior tiene que resistirme, aguantarme esa capa dura y tiene que tener ciertas condiciones de resistencia, en este caso llamado tenacidad, que posterior al tratamiento de endurecimiento o quedan de antemano o se las doy posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que modifico? Cuando teníamos esa gran división que decimos tratamientos térmicos con o sin cambio de composición, acá no estamos internamente cambiándole la posición química. La parte cuantitativa, digamos, sigue siendo constante. Es un material que nació con una composición química y lo único que se va a modificar es en su parte superior, en lo que sería su sustrato, ¿no es cierto? Los endurecedores por excelencia, carbono, nitrógeno, boro, titanio, ¿no es cierto?, que van a tener que haber un proceso que en la cual yo quiero que tengan propia atención, cuáles son las temperaturas o cuáles son las acciones en las cuales me condiciona a mí la solución o me da la posibilidad de que esa capa o ese nacimiento de capa o ese llamado sustrato quede pegado, quede adicionado a ese sistema. ¿Mm? Voy a nombrar principalmente lo que en día se está utilizando. Yo acá por una cuestión básica debemos considerar la cementación como un agregado de carbono. Eso se vio de ante años, que empezó con la adición de piezas año antes de Cristo, se llamó el caso, donde la adición de carbono era como consecuencia de una caja cerrada en caliente con huesos o con cuero, que en la cual salía el carbono y quedaban meses ahí al final de obtener un endurecimiento. Después se usó el tema de la carbonilla, cajas de cementaciones. Bueno, dejamos de lado eso, vinimos a la época en la cual se usaban sales, tratamientos líquidos. Hoy en día no se habla más de todo eso por una cuestión fundamental, y la ingeniera Novaro, una especialista en esto, una cuestión de medio ambiente. También Hugo lo sabe eso, porque lo tiene y lo convive. Entonces, lo que se usa hoy en día, la tendencia, y esa es la condición de procesos bajo condiciones gaseosas. Entonces, la cementación en un momento que capas delgadas, menos de incremento, en este momento los 10 micrones o más se obtienen por una cuestión de fases gaseosas. La cianuración, algo que tampoco se usa nada porque yo calculo, la palabra lo dice, cianuro. Entonces eso deja, no se utiliza más. ¿Dónde se usa?
así, sobreentiende que parte del material al margen pone tal tratamiento térmico y tal profundidad de sensaciones. Una pequeña rueda dentada chiquita, mejor de 10 milímetros de diámetro, no hay un mecanismo muy chico, tiene una profundidad del orden de las milésimas, ¿no es cierto? Un gran engranaje o un gran eje de una máquina vial, estamos hablando del orden de los milímetros. Entonces, la capa es así límite, sí, tiene límite verdaderamente. La cementación habíamos dicho sólida, gaseosa, líquida o en vacío. Vamos a tratar de hoy de recordar algo referente a lo que es gaseoso y después hablaremos del tema de vacío. La nitruración de lo mismo, también en las mismas condiciones, hoy en día se está generando mucho este tema. La nitruración iónica y la carbonitruración gaseosa que veremos posterior un poco el desempeño. Si vamos al caso que nosotros hablamos siempre de variables en nuestros procesos, acá hay algo que prácticamente vamos a ir mencionando. El factor para la selección del acero, forma y tamaño de la pieza a fabricar, junto con las tolerancias después del temple. Pero acá hay algo que la cual, si yo le voy a agregar carbono, es porque el carbono, ¿quién es a mí? El carbono es un señor que me endurece el sistema, pero por sí solo no va a actuar. El carbono, después de una cierta temperatura y un cierto tiempo de exposición en función de su profundidad, lo tengo que templar, donde verdaderamente ahí sí requiero una dureza y una tenacidad considerada, que es la que tiene que tener el núcleo de la pieza. Por lógico, después con posteriores tratamientos revenidos a los fines de distensionar todo el sistema, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el agregado de carbono. Pero tengo que nacer de un material de bajo carbono, porque lo que voy a ganar en la superficie, no voy a cambiar la composición química. Lo que voy a ganar y voy a agregar en la superficie es carbono. Entonces, el nacimiento de una pieza con bajo carbono es lo que se considera lo lógico o lo coherente para un tratamiento de este tipo, de tipo superficial. La resistencia al núcleo, dijimos cómo se logra, y el precio, bueno, hoy en día es tan fluctuante y considerado, lo vamos a considerar como una variable más, pero prácticamente cuando en una industria se establece que prácticamente siempre se utiliza la misma característica de uno o dos materiales, eso ya queda establecido y está así. La selección está dentro de lo que son acero el carbono de media y de alta aleación, ¿no es cierto? Lo favorecente de esto es que los de media y alta aleación, las condiciones del temple son generalmente más coherentes. Hablar de temples al agua también es algo que prácticamente ya se deja de lado, puesto porque por muchas condiciones de anormalidades, por una condición brusca de enfriamiento, muchos procesos que han sido fallidos como consecuencia de ese cambio brusco, generando prácticamente condiciones de mala calidad en cuanto a fisuras, principalmente fue en algunos casos caótico. El aceite y ciertos polímeros han tenido reemplazando todo esto, pero lógico, por una condición de aceros de media aleación. Y los aceros de alta aleación, ¿no es cierto?, que también se endurecen, pero yo diría que si bien son templados, estas piezas, ¿no es cierto?, tienen otro sistema de endurecimiento que son más vale selectivos. Vamos a tratar de ver cuáles son. Este es fundamental. A nosotros nos considera que esta difusión de los sustratos o difusión para generar en aceros del carbono, por intermedio de la cementación, cianuración, que ya no se usa casi, pero se debe mencionar porque aisladamente en algún lado se sigue, principalmente en lugares chicos, en industria muy chica, a posiblemente de poca cantidad de piezas, no condiciones seriadas, ¿no es cierto? El nitrocarburación y la carbonitruración, eso sí. En aceros aliados, que lo comentaba, la nitruración y la nitruración iónica por excelencia, esto está caminando mucho. La nitruración tiene la particularidad de ser una capa del agregado de nitruros, ¿no es cierto? Formación de nitruros a baja temperatura, una fase beta que se llama, una nitruración blanda, si damos el caso, pero blanda por una condición de absorción, pero el sustrato es duro, es muy resistente y de muy poca penetración, pero de altísimos resultados. La nitruración iónica, una gran ventaja que se hace por intermedio de un aporte láser, ¿no es cierto? Una gran luminosidad donde se descomponen los nitruros y genera el nitruro hierro aportándose en pequeñas capas. La ventaja que tiene es que esto prácticamente se aplica en grandes piezas y piezas terminadas, ya mecanizadas, donde apenas muy poco notable lo que quedó como proceso de nituración, donde con un pequeño pulido adicional, pero muy poco, las piezas quedan en excelentes condiciones y de muy buena performance de comportamiento de calidad.
Los aceros de herramienta, que prácticamente lo que se está usando mucho es el sistema del carburo de titanio y la boronizado, ¿no es cierto? Porque son que al margen que los aceros de herramienta ya vienen con las famosas plaquetas intercambiables, ni hablemos lo que es cerámica, el carburo de titanio y el boronizado reemplaza, ¿no es cierto?, un poco lo que es el endurecimiento superficial, cosa que anda muy bien también. Y después, bueno, los aceros inoxidables, que es la iónica, lo gaseoso, y los otros dos mismos también se siguen utilizando. Pero generalmente, no, ¿Qué pasó? sí, mira, se metió algo acá, ¿viste? Oh, Dios, ¿No te no vas sé. a registrar, Oscar? Para Ahora sí, volvete abajo, Oscar, en las herramientas abajo tenés el PowerPoint. sí, Has tocado sin ahí está, querer y te fuiste al... volvió. Ahí está. Este, bueno, les comentaba que el salto que ha dado hoy en día y el reemplazo, algunas cosas, de este tipo de procesos de poca, en algunos casos, con una condición de pocas capas, la nitrulación está ganando cada vez un paso más grande. Ha salvado muchas otras consecuencias. Son tratamientos que no son de tanta larga duración, pero tienen su tiempo, pero están muy bien tecnificados últimamente. Vamos al caso típico, básico de lo que es una cementación y dijimos que los medios cementantes, sólido y líquido, prácticamente chao. Vamos a hablar de los gaseosos. Pero acá tenemos que mencionar, en el caso de los gaseosos, que son de 1 hora a 2 días. Hablar de 2 días, hablábamos piezas específicas, piezas posiblemente unitarias, no condiciones de serie. Toda adaptación de cementación gaseosa conjuntamente con el nitrógeno que forma la carbonitración están prácticamente adaptada a procesos seriados de alta productividad. Entonces, en algunos casos especiales, yo tengo riesgo a los procesos de condiciones de productividad, donde prácticamente tengo determinada que ciertas condiciones de tratamiento térmicos son el caso de las horas. Le pongo un ejemplo, y ahí me lo puede justificar Hugo Roberto. El proceso de endurecimiento de una rueda dentada, que vamos a llamar engranaje, aproximadamente 100 milímetros de diámetro, por una cosa, el proceso de la punta de la entrada de un horno continuo hasta el proceso final, donde pasa la etapa de carbonitración, temple, revenido, prácticamente está en el orden de las 3 o 4 horas su proceso continuo. Entonces, digamos, eso nada que ver comparar con horas que se pierden antiguamente por una condición de endurecimiento que no era en fases gaseosas. A su vez, piezas más limpias. Y piezas, digamos, un poco piezas, donde han tenido previo tratamiento como es el recocido isotérmico, son las que están preparadas para recibir un buen tratamiento posterior, en este caso, la cementación gaseosa. La condición de temperatura, el rango prácticamente más utilizado es de 900, 920 grados. ¿Por qué? Porque hay una condición que la vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que es en la cual el carbono tiene su comportamiento. Siempre después de este tratamiento, para adquirir la dureza de la pieza se deben templar, ¿no es cierto?, para que la zona del núcleo quede con la condición en la cual yo debo tener esa condición de temperatura 900 grados. La producción de carbono naciente, que ya vengo, pongamos, de la fase gaseosa, que acá lo tenemos, usando el CH4, tenemos un desdoblamiento que es el carbono, que combina así con el hierro, forma la cementita, el carburo de hierro. La producción de esto va a tener las otras dos etapas. La absorción en la zona periférica y la difusión del carbono hacia la zona central. Digamos, es la que me va a ir aumentando, momento a momento, la profundidad propiamente dicha. ¿Quiénes intervienen acá? Ajá, temperatura y duración. Naturaleza de la sustancia cementante, líquida, gaseosa, sal, en este caso hablamos de gas, y la composición del acero cementado. Habíamos dicho en un momento que un acero común
exacta, pero conviene no obstante en aceros aleados, que es un poco la performance de lo que se está buscando. La composición de la atmósfera está compuesta por un gas de relleno y un gas activo. El gas de relleno es que se hace pasar, un gas que yo no lo voy a usar para generar su actividad propiamente dicha como aportante, sino que voy a limpiar, voy a preparar la cámara de donde va introducirse las piezas nuevas. Y el gas activo generalmente es metano. Su principal reacción, dijimos, se disuelve en la temperatura, ¿no es cierto?, en la fase gamma, la parte austenítica es el carbono. El uso de este gas de relleno hace que sea más económico, más limpio. Yo preparo la atmósfera, ¿no es cierto? No hay experiencia con gases inertes, así que aquel nitrógeno no haría falta, eso es caro para una cosa así, sino que esto es un gas recuperado que se va a limpiar. Esto es fundamental hacerlo porque es básico de cómo preparo la superficie donde va a actuar la parte realmente activa, ¿no es cierto? Bueno, la ausencia en cierta forma de este señor generaría problemas, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, no entro en detalle, pero acá hay una técnica en tratamientos térmicos, que es la preparación de las reacciones exotérmicas o endotérmicas, ¿no es cierto?, a los fines de generar la capa aportante. Y la condición de hidrógeno también forma dentro de una atmósfera una fase vapor, que es el punto de rocío, que es lo existente para que resulten las reacciones. No viene a considerar esto, porque no es un tema eminentemente metalúrgico, pero es al fin de mencionar la presencia de los señores, que es inevitable como consecuencia de que arrastramos gas metano, ¿no es cierto? Los tratamientos típicos son todos estos que estamos haciendo, pero la cementación gaseosa, ¿no es cierto?, son la difusión de carbono con estas temperaturas estas mediciones y dureza altísima. Y donde más 0,8, 0,010 de carbono hasta un 0,25, 0,30 en algunos casos. En el vacío que no me quiero difundir, acá hay alguien que luego esperará y hablará un poquito sobre este tema, pero utilizó también en aceros muy similares como este tipo. El tratamiento, en cierta forma, la carbonitración gaseosa y la nitrulación férrica, entonces son los que siguen usándose. Seguimos con la misma característica, pero fíjense en ustedes la temperatura, que acá está la verdadera difusión, lo dijimos otros pasos, producción, absorción y difusión, hago hincapié en eso, y fíjense en la temperatura mucho más baja que la nituración. Gran tratamiento, gran absorción, capas también consideradas, un poquito más, pero y fíjense, durezas altísimas, dureza Rowell altísima, ¿cierto? De gran comportamiento. La nitrulación gaseosa, fíjense ustedes las temperaturas, y la nitrulación iónica, que es un poco lo que le comentaba, ¿no es cierto? Porque la ventaja de tener estas temperaturas y absorber el nitruro, la formación del nitruro, esto significa que yo aseguro todas esas piezas posiblemente grandes, únicas, de muy buen comportamiento, ¿no es cierto? Generalmente en aceros aliados, ¿no es cierto? Nitrular y acero inoxidable. Esto es una metalografía corte transversal, ¿no es cierto? De cómo es, ¿no es cierto?, las zonas de consideración de verdaderamente la capa transformada, la capa formada de la zona que estaría en la periferia y va hacia el núcleo. La zona de transición, la verdadera capa se transmite desde acá hacia allá, y esta es la zona de núcleo o núcleo central, que en algunos casos, por consideraciones de temple, genera bien una estructura de tipo martensite, que si no, es la dureza en cierta forma suficiente como para que resista la profundidad de esta capa. Estas son diferentes espesores, ¿no es cierto?, de profundidad que son medibles. Esto se mide en dos condiciones únicamente. No sé si hubo poder aportar esto, si hay otro sistema de medición. Uno es una capa visual, verdaderamente específico, en función del material que sea, por lo que no sea nítico ni tal. Se mide en forma visual con un lente graduado, o si no, se utiliza una dureza de pequeña carga, en este caso un microdurómetro Vickers, de huella piramidal, donde se hace una línea perpendicular a la capa y hasta un cierto valor que se llama capa efectiva, que está normalizado, está especificado, es el verdadero forma de medir una capa. Y esto es una consecuencia de lo que es la verdaderamente capa, la capa dura,
con una estructura totalmente enérgica, que es la martensita, una transformación, casualmente una discusión técnica con el ingeniero Roberto anoche, cambiamos una opinión en el por qué la consecuencia de esto, es posiblemente uno de los factores de consecuencia no convenientes que suceden en un proceso. Porque unas variables principales de este proceso son, dijimos, las temperaturas, las difusiones y los tiempos. Acá, la generación de estos autanitas retenidas, el autanita que no transformó, y la parte de carbono que no absorbió, donde fue poco